Hoy vamos a revisar un tema bastante importante, no solamente desde el punto de vista clínico, sino que también tiene implicaciones médico-legales, y es el tema de la conciencia transoperatoria. Vamos a desarrollar ese tema de la conciencia transoperatoria con base en este menú de temas. Primero vamos a ilustrar con un caso clínico. Posteriormente vamos a ver algunos conceptos generales de la profundidad de la anestesia. Continuamos luego con los métodos para el diagnóstico y la prevención de la conciencia transoperatoria, y al final vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes para llevar a casa. Vamos a empezar primero con un caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 24 años que tiene antecedentes de una desviación de tabique nasal, y el procedimiento fue una rinoseptoplastía. Aquí se puede observar también cómo la paciente tiene marcador de vía aérea difícil con una distancia tiromentoniana bastante corta. Acá ya la paciente estaba intubada, se fijó con espadadrapo, pero acá observe que solamente tiene el espadadrapo para marcar la profundidad, puesto de que en esos casos se necesita a veces que no se distorsione la línea media, porque en rinoceptoplastia a veces para el otorrino es importante estar viendo exactamente dónde queda la línea media anatómica. Y fue de una vía aérea bastante difícil. De hecho, aquí se puede observar cómo en el momento en que se indujo hasta que se logró finalmente la intubación endotraqueal con la obtención de una capnometría sostenidamente estable, se tardó aproximadamente 11 minutos, desde la inducción hasta la obtención del control de la vía aérea con la inserción del tubo endotraqueal. Pero en el postoperatorio, la paciente refirió de que por algunos instantes estuvo despierta y como que había tenido algunos recuerdos vagos, escuchó voces, no había iniciado la cirugía en ese momento, y esto lo contabilizamos como un episodio de conciencia transoperatoria. ¿Y por qué pudo haber ocurrido? Porque resulta de que cuando ponemos un bolo de propofol, acá en esta curva de concentración de propofol con respecto al tiempo, luego de 2 miligramos por kilo de propofol, se obtiene un efecto pico antes de los 30 segundos, y después empieza a decaer a tal punto de que alrededor de unos 9 minutos ya la propofolemia ha disminuido al rango terapéutico. Eso significa que un bolo de inducción de propofol confiere aproximadamente entre 8 a 10 minutos de inconsciencia. Y obviamente en este caso la duración del procedimiento de intubación fue 11 minutos y no hubo refuerzo de dosis de propofol, y tampoco estuvo precedido de midazolam para efecto de amnesia. Y esto es una situación que puede ocurrir, y de hecho ocurrió, y esto es para un llamado a la reflexión de la necesidad de prevenir la conciencia trans procedimiento, transoperatoria. Obviamente, después de esto, es importante también anotar de que se trata de un caso de una vía aérea difícil, y recordar de que en cada nuevo intento para accesar la vía aérea es recomendable, en caso de que haya transcurrido unos 5 o 6 minutos, un bolo adicional de propofol para mantener una propofolemia lo suficientemente alta como para que el paciente no tenga conciencia durante el procedimiento. Ahora vamos a ver algunos conceptos generales de la profundidad anestésica. Esta complicación no es tan comúnmente conocida por la población en general. Sin embargo, en el año 2007 hubo una película que causó mucho revuelo. La película se titula Awake,
y fue filmada y lanzada en el año 2007. La protagonista es Jessica Alba y también participa Hayden Christensen. En esta película, de hecho, el título es bastante sugestivo, Awake, despierto. Resulta de que este protagonista, Hayden Christensen, protagoniza un joven que tenía una cariopatía en fase avanzada y ameritaba de una cirugía de trasplante cardíaco. Pero durante el procedimiento, él estuvo paralizado mientras los cirujanos le estaban haciendo la cirugía. Fue bastante dramático. De hecho, esta película que se estrenó en el año 2007 fue una de las películas más taquilleras y salió inclusive en un titular de New York Times enfatizando ese problema de awake, o sea, despierto en un paciente que estaba subanestésico sintiendo cada corte. Esa era la descripción del artículo de New York Times. Y en la película se ve claramente cómo él estaba siendo operado de un trasplante cardíaco y mientras tanto él estaba paralizado y despierto. De hecho, en la película se ilustra este concepto del sufrimiento del paciente y acá él, mientras tenía los ojos tapados, le salía lágrima, él no podía hablar, no podía salir corriendo porque estaba paralizado. Entonces, el denominador común de todo evento de conciencia transoperatoria es una anestesia superficial o excesivamente superficial que lleva a la consecuencia de la conciencia transoperatoria. Bueno, acá hay una palabra que hay que aclarar porque se pronuncia exactamente igual con ciencia y conciencia. ¿Cuál es la palabra correcta? Muchas veces cuando se pronuncia en forma idéntica, creemos de que son exactamente sinónimos. Conciencia sin S y consciencia con una S intercalada. Vamos a ver el diccionario de la Real Academia de Lengua Española para saber cuál de las dos palabras es la correcta para ilustrar el concepto que estamos hablando el día de hoy. En diccionario de la Real Academia de Lengua Española, cuando ponemos la palabra conciencia sin S, dice conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Entonces, en el caso de conciencia, así como está, no parece ser preciso, no parece ser correcto decir conciencia sin S transoperatoria, porque más bien tiene que ver con la palabra consciencia, con una S, porque consciencia, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. De hecho, pone como ejemplo, el coma consiste en la pérdida total de la conciencia. Eso significa entonces que la palabra correcta para ilustrar el tema que estamos hablando es conciencia, con una S intercalada. Para que no nos quede ninguna duda de entre conciencia y consciencia, la palabra correctamente escrita es con una S, conciencia intraoperatoria. Porque conciencia tiene que ver con el estado del despertar. Una persona está inconsciente cuando no logra despertar y una persona que se logra despertar es una persona consciente. Y por el otro lado, la palabra conciencia sin S es como la parte moral, es como el Pepe Grillo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Nos da el avalúo de si lo que estamos haciendo en nuestros actos es correcto o es incorrecto. Entonces, cuando hablamos de conciencia intraoperatoria, es un término que está claramente relacionado con la profundidad
de la anestesia. Una anestesia excesivamente superficial llevará mayor riesgo de un despertar o conciencia intraoperatoria, mientras que si la profundidad es suficiente, el paciente no va a tener conciencia ni recuerdo durante todo el procedimiento. ¿Y por qué tenemos que revisar este tema en anestesia? Porque nosotros ejercemos una especialidad que es potencialmente riesgosa, no solamente desde el punto de vista clínico para el paciente, sino desde el punto de vista de demanda médico-legal. Y esto, una vez que se presenta, conlleva riesgos de atención directa y también las consecuencias que genera en el paciente, causando gastos indirectos. Por el otro lado, a nosotros nos ejerce una presión de producción, es decir, dar la mayor cantidad de anestesia y lo más rápido posible. Y esto nos puede llevar a algunas complicaciones. Dentro de esas complicaciones tenemos la conciencia intraoperatoria. Y muchas veces esta complicación se debe a la violación o de omisión de algunos estándares de atención. Vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos. Esta es la publicación clásica de Anesthesiology del año 1999. Esta publicación es clásica y también es una publicación muy relevante porque en ese momento en realidad no estaba en el mercado en forma difundida los métodos de monitorización del estado de conciencia, en este caso el BIS. Y observe cómo en esta publicación que analiza los casos de demanda médico-legal, compara los reclamos por conciencia intraoperatoria con respecto a otros tipos de demandas. Y se puede observar cómo hay algunas cirugías que son de mayor riesgo en comparación con otras. Por ejemplo, las cirugías ginecológicas, los pacientes que son sometidos a cirugía de emergencia, los pacientes más jóvenes, los pacientes incluso más sanos y las mujeres son las que tienen mayor riesgo de conciencia transoperatoria. Y desde el punto de vista porcentual, con respecto a las otras razones por las cuales los médicos anestesiólogos son demandados, en la publicación de Anesthesiology se ve cómo el despertar representa casi un 2% de todas las demandas por fallo en la atención de la anestesia. Y de los casos en donde hubo despertar, el tipo más catastrófico es el que está despierto y paralizado, representando 0.4% de las demandas. Y los recuerdos durante una anestesia general representa 1.5% de las demandas médico-legales. Y esto, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista de indemnización para los anestesiólogos demandados? Resulta de que el despertar transquirúrgico, transprocedimiento, representa cerca de 2% de los casos de demanda médico-legal y la indemnización en promedio fue de $13,750. Pero hay extremos, desde 1,000 hasta $600,000. Una cantidad astronómica, $600,000 por un despertar transprocedimiento. ¿Y cuál es la característica común de estos casos en donde hubo despertar durante la anestesia? Después de hacer un análisis, algunos de esos casos llegaron a la conclusión de que hubo un manejo subóptimo, es decir, no se cumplió de manera cabal los estándares de seguridad y de monitorización. Y en el caso de los pacientes que tuvieron despertar y paralizados, el 94% de los casos se logró demostrar de que hubo violación en los estándares de cuidado. Y lo mismo, casi la mitad de los que dicen haber tenido recuerdos durante una anestesia general, 43%, casi un 50%,
se logró demostrar de que hubo un manejo subóptimo. Y aquí podemos ver cómo las indemnizaciones pueden ser bastante variadas, desde 9.500 hasta $18.000. Y aquí el caso récord, $600.000 en indemnización. Y hay muchas razones por las que después de hacer el análisis de los casos de conciencia transoperatoria, pudo haber llevado a este desenlace. Por ejemplo, cuando se utiliza técnica anestésica en donde se administró óxido nitroso, opioide y relajante, esto es lo que anteriormente se le denominaba la técnica de neuroleptoanestesia. Tiene mayor riesgo. Pacientes hipotensos, cuando hubo dosis inadecuada de medicamentos, pacientes obesos. Posiblemente los pacientes obesos tienen mayor requerimiento de agente anestésico y acá una intubación difícil, sobre todo cuando ha sido paralizado con atracurio y no se logró la intubación endotraqueal y consecuentemente el paciente puede despertar si el equipo que está manejando esta vía aérea no se ha percatado de que ya ha pasado el tiempo de propofol. Fuga de vaporizadores y lo más común es esto, fallo para encender o abrir el vaporizador. Y esto parece una situación bastante imposible de ocurrir, pero ¿cuántas veces nosotros en el intraoperatorio tenemos la mente en blanco? Ese es el concepto de la mente viajera, cuando estamos tan acostumbrados a realizar algo de forma tan rutinaria que nuestro cerebro entra en el modo que se le conoce como la red neuronal por defecto. Y ahí todo hacemos de forma automática y a veces también omitimos de forma automática algunas acciones, como por ejemplo abrir el vaporizador. Intubamos al paciente. Fijamos el tubo endotraqueal, conectamos el circuito anestésico y se nos olvida encender el vaporizador. Y ahí pasa el efecto del atracurio, pero pasa el efecto de propofol y el paciente a partir de los 10 minutos va a tener prácticamente una conciencia completa. ¿Cuándo es que se registró el primer caso de conciencia transoperatoria? Esto fue por parte de el doctor William Morton, cuando el 16 de octubre de 1846 anestesió a Gilbert Abbott. Gilbert Abbott tenía una tumoración a nivel del cuello, se le extirpó bajo efecto de la anestesia con el éter, pero el paciente, después del procedimiento, dijo haber tenido despertar durante el procedimiento. Obviamente ahí no hubo demanda médico-legal porque no eran los estándares de aquella época la monitorización del estado de conciencia. Y a partir de los 40, cuando el doctor Harold Griffith introduce la era de los relajantes neuromusculares, primero con el curare y posteriormente con la succinicolina, y a partir de ahí todos los agentes anestésicos, corre el riesgo de que los pacientes estén paralizados y despiertos. Acá en esta otra publicación un poco más reciente del 2019 revela unas cifras que varía de autor en autor, pero acá vemos la incidencia de los casos de conciencia transoperatoria, desde cifras muy bajas como este de 0.01% hasta cifras más altas de hasta un 4%. Muchos de estos, esta diferencia radica en cuál es la población estudiada, cómo fue el método para objetivar de que hubo conciencia transoperatoria, si es un autorreporte o si se hace preguntas de forma dirigida o cuando el paciente consulta por trauma o síndrome de estrés postraumático post-anestesia. Acá vemos la escena de el primer caso de conciencia transoperatoria
aquí vemos al doctor William Morton, dentista, dando una anestesia a Gilbert Abbott. Y él estaba siendo operado de una tumoración del cuello, pero con un estándar de monitorización como se ve en esta pintura, no es de extrañar de que la conciencia transoperatoria fuese algo bastante común. No había manera de monitorizar la conciencia del paciente, a excepción, obviamente, de cuando el paciente abre los ojos y pega gritos. Y es que nosotros tenemos que lidiar entre dos situaciones o dos extremos. Tenemos que dar al paciente la profundidad anestésica adecuada, pero también garantizar de que tenga una conciencia lo suficientemente deprimida como para que el paciente no tenga recuerdo durante el procedimiento. Pero también a mayor profundidad, menor riesgo de conciencia transoperatoria, pero sacrificamos la parte hemodinámica. Por ende, cuando un paciente tiene inestabilidad hemodinámica es cuando tiene más riesgo de este evento. Y es que la anestesia está conformada por 5 componentes. Según Woolbridge, los 5 componentes de la anestesia son la inconsciencia, la amnesia. Estos dos fenómenos son predominantemente de origen cortical y subcortical. Por el otro lado, tenemos que garantizar al paciente la antinocicepción, la inmovilidad y la estabilidad autonómica. Entonces, si tenemos un paciente que está con inestabilidad hemodinámica, estamos obligados a suministrar una anestesia que por lo menos no empeore más el cuadro. Y es cuando empezamos a superficializar la anestesia, llegando a un punto en que el paciente está en un límite entre un estado de inconsciencia a un estado de cuasi despertar. Existe una serie de factores de riesgo asociado con este evento de la conciencia intraoperatoria. Tenemos factores relacionados con el paciente, relacionados con la cirugía, relacionados con la anestesia y relacionados sistemáticamente. En cuanto a factores relacionados con el paciente, tenemos los que son dependientes de opioide, aquellos pacientes que tienen algún trastorno de la personalidad o aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica. Los relacionados con la cirugía, cuando hay dificultades técnicas o cirugía de alto riesgo. ¿Cuáles son las cirugías de alto riesgo? Principalmente cirugía cardíaca y las cirugías obstétricas, sobre todo la cesárea. Los factores relacionados con la anestesia incluye una evaluación inadecuada, cuando no estamos valorando la profundidad de la anestesia, cuando no realizamos una monitorización adecuada, o también cuando se nos olvida la premedicación en pacientes de alto riesgo. Y en cuanto a factores sistemáticos, está la falta de experiencia de los de equipo proveedores de la anestesia cuando se hace cirugía de emergencia o cuando el paciente se admite en horas, entre comillas, no oficiales. ¿Cuál es la incidencia? En cirugía de alto riesgo como cirugía cardíaca y cirugía no obstétrica se presenta en 0,1 a 0,2%. Pero si acá incluimos cirugía obstétrica, ese porcentaje puede aumentar de forma significativa. Cuando se utiliza relajante neuromuscular, se presenta en 0,18% versus 0,1% cuando no se utiliza relajantes. Y aquí esto es importante. La mitad de las conciencias intraoperatorias en realidad se presenta durante la fase de la recuperación anestésica, la mitad de las veces. Y es contrario a lo que de forma intuitiva podemos estar pensando, de que los pacientes están despiertos cuando el cirujano lo está operando. Y más bien, la mayoría de las veces ocurre más bien durante el despertar cuando ya el cirujano terminó de cerrar la piel. Pero si contemplamos cirugía de mayor riesgo,
se presenta en 0.4% de las pacientes de cesárea, 1.5% en cirugía cardíaca y puede ser hasta un 11 a 43% en las cirugías de trauma, sobre todo aquellos pacientes que se encuentran con una hipotensión exsanguinante. En estos casos, en estos casos de hipotensión exsanguinante, la anestesia se vuelve bastante superficial, tanto que el paciente puede estar inclusive despierto. Y es que hay que lidiar muchas veces la situación de inestabilidad hemodinámica por sangrado, en donde un aumento de la profundidad anestésica puede causar un deterioro aún más grave de la situación hemodinámica, y es la razón por la que el anestesiólogo empieza a superficializar la anestesia, dándole entre comillas de a poquito, pero de a poquito puede ser lo suficientemente escaso como para que el paciente ya esté con conciencia tras procedimiento. Y es que teniendo tantas herramientas de hipnótico, uno no esperaría que un paciente en el intraoperatorio tuviera despertar, pero eso es lo que ocurre y muchas veces no es tanto por falta de medicamento, sino más bien por la aplicación de forma inapropiada, incorrecta de estos medicamentos. Y es que los agentes anestésicos, los volátiles potentes, son sumamente eficaces para prevenir el recuerdo mientras se dosifica de manera adecuada. Pero cuando el paciente está siendo sometido a una anestesia excesivamente superficial o cuando la máquina de anestesia tiene mal funcionamiento y cuando utilizamos técnicas incorrectas, o cuando el paciente tiene aumento de requerimiento anestésico, como por ejemplo pacientes febriles, pacientes que de base son consumidores crónicos de benzodiazepinas o de opioides. Y se ha identificado una serie de factores de riesgo, sobre todo pacientes con reserva cardíaca limitada. ¿Por qué? Porque cuando tiene una reserva cardíaca limitada, el anestesiólogo va a temer en dosificar una concentración mayor de agente anestésico. Los pacientes hipovolémicos, los pacientes hipotensos, por su labilidad hemodinámica, tendemos a suministrar una dosis mucho menor de agente anestésico. Las cirugías de emergencia, la cesárea y los pacientes que tienen vía aérea difícil. También acá solo se limita a la fase intraoperatoria, pero hay una fase final de la intraoperatoria que es durante el momento del despertar. Por ende, los apuros por despertar al paciente también conlleva mayor riesgo de conciencia, especialmente cuando tiene una relación neuromuscular residual y ya empezamos a lavar de agente halogenado muchos minutos antes, y en ese momento el paciente puede estar ya con una conciencia recuperada, con memoria y todo, pero sin la profundidad anestésica lo suficiente como para borrar los recuerdos. Algo que tenemos que conocer es cuando hacemos una intubación endotraqueal, muchas veces los pacientes están con una normotensión y durante una manipulación de la vía aérea, los reflejos autonómicos disparan la presión. Por ejemplo, si pasa de 120/70 a 190/105, eso es indicativo de que el paciente está con conciencia. La respuesta es no, pero es una situación bastante común. Hacemos una laringoscopía, se trepa la presión arterial y asustamos, tenemos mucho susto de que el paciente en ese momento ya está despierto y sin embargo ha transcurrido si acaso 3 o 4 minutos desde el bolo de propofol. Pero ¿por qué se hipertensa el paciente? Porque existe una sensibilidad diferencial para poder borrar algunas funciones o estimular algunos fenómenos en el organismo. Por ejemplo, se necesita concentración relativamente pequeña
para que el paciente ya no pueda obedecer comandos verbales y para borrar la memoria, tanto la implícita como la explícita, se necesita concentración anestésica relativamente baja. Pero para, para atenuar la respuesta hemodinámica, aquí ya sea por aumento de presión arterial o por aumento de frecuencia cardíaca, se necesita concentración muchísimo más alta. Por eso, en una laringoscopía puede aparecer una elevación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero el paciente no va a tener recuerdo durante el procedimiento. ¿Cómo se explica esto? Resulta de que cuando nosotros hablamos del concepto de CAM, CAM es la concentración alveolar mínima. Se refiere, a menos que especifique lo contrario, se refiere al concepto de CAM somático, que es la concentración alveolar capaz de inhibir el movimiento somático al 50% de los individuos. Es esta línea de color verde. Pero para mantener el paciente inconsciente y por el otro lado que tampoco tenga recuerdo, se necesita concentración anestésica mucho más baja. Por ejemplo, para lograr la amnesia, el CAM de amnesia es de 0.25% y el CAM de la inconsciencia queda por debajo de 0.5% en comparación con un CAM que corresponde al CAM somático para evitar el movimiento ante un estímulo nocivo en el 50% de los sujetos. Entonces, el concepto que tenemos que llevar para no entrar en pánico es que un paciente, cuando nosotros le estamos haciendo manipulación de la vía aérea, no es que tenga dolor. Más bien, lo que tiene es un estímulo nocivo. Y no siempre nocivo es igual que dolor. Ciertamente no podemos descartar de que en la laringoscopía el paciente puede experimentar algo de dolor, pero es mucho menos doloroso en comparación, por ejemplo, con una incisión cutánea. Y sin embargo, durante la laringoscopía y la intubación endotraqueal, nosotros podemos ver presiones arteriales que sube a quedarse por encima, incluso de 200 milímetros de mercurio de sistólica. Pero eso significa de que fue un estímulo nocivo, que es molesto, pero no doloroso o no tan doloroso. ¿Cuáles son las consecuencias que un paciente puede experimentar cuando ha tenido una conciencia transoperatoria? Refiere sensación de sofoco, pánico, impotencia, sobre todo esto para aquellos pacientes que quedaron con parálisis consciente. Y después los pacientes pueden tener trastorno de sueño y pesadilla por tiempos prolongados o incluso entrar en estado de ansiedad o, lo más dramático, un síndrome de estrés postraumático. Acá podemos ver algunas de las razones o situaciones que los pacientes refieren cuando han experimentado la conciencia transoperatoria. Hay también secuelas posoperatorias. Dentro de esas secuelas posoperatorias tenemos que el 84% desarrolló un estrés emocional temporal, pero el 10% puede continuar este estrés durante periodo prolongado y eso es lo que se le conoce como el síndrome o trastorno de estrés postraumático, que cuesta muchísimo eliminar. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los métodos para diagnosticar y para prevenir una conciencia transoperatoria. Existen muchos métodos. Dentro de esto, obviamente, la premedicación con agentes amnésicos. Hay que explicar al paciente de todos los riesgos de la anestesia, aunque el consentimiento informado per se no evita la conciencia tras procedimiento, pero por lo menos se atenúa un poco el riesgo de una demanda médico-legal. Implementar medidas de monitorización tanto clínica como de forma objetiva es importante y también en el caso de relajantes neuromusculares debemos utilizar solo en caso estrictamente necesario. Esto es para disminuir la posibilidad de una parálisis consciente. Y también cuando hemos tenido sospecha de que el paciente pudo haber tenido recuerdo o conciencia transoperatoria, es
muy recomendable hacer una entrevista postoperatoria. De hecho, de esta manera nosotros podemos estar haciendo el chequeo cruzado o el retrocontrol o aprender en caso de que hemos tenido una conciencia transoperatoria. Y en cuanto a monitorización, tenemos la evaluación clínica que es bastante inespecífica y por el otro lado, cuando paralizamos al paciente, se pierde completamente la posibilidad de la valoración clínica del estado de conciencia. Pero en su lugar, contamos con tecnologías como el BIS, la entropía, el narcotrend, entre otros. Pero quizás la tecnología más frecuentemente utilizada es, sin lugar a duda, la monitorización con el BIS. Esto ha sido extensamente ya analizado en los últimos años para dilucidar cuál es el método más confiable para medir la profundidad de la anestesia. Y en términos generales, en términos generales, la profundidad anestésica se mide en forma bastante más objetiva con el análisis procesado de las ondas electroencefalográficas. Acá vemos un registro electroencefalográfico en varios estadios y se puede observar cómo una persona que está completamente despierta tiene un patrón de onda diferente de cuando se va profundizando o entrando en sueño no REM o cuando está en un estado de coma profundo. Por ende, la tecnología nos ha ayudado a filtrar todo ese garabato que corresponde al electroencefalograma no procesado. El BIS, de esta manera, nos facilita la monitorización objetiva. Esta es la razón por la que BIS ha tenido tanto adepto a nivel mundial, porque permite objetivar un parámetro que es bastante esquivo para nosotros desde el punto de vista clínico, como lo es la valoración del estado de conciencia en un paciente que está paralizado. Y la gran versatilidad de BIS es que nos da un número, pero también nos da la tendencia del BIS y la tendencia de la actividad electromiográfica, así como el electroencefalograma no procesado. Claramente hay una correlación entre el BIS y el grado de presión del estado sensorio. 90 a 100 es el paciente que está despierto, 70 a 90 es el que está con sedación leve, 60 a 70 con una anestesia superficial, 40 a 60 una anestesia adecuada y por debajo de 40 una anestesia excesivamente profunda. Y sin embargo, ¿cuál es el punto de corte a partir del cual la probabilidad de tener recuerdo se disminuye dramáticamente? Acá podemos ver en este gráfico del libro de anestesia Miller, cuando tenemos un BIS de 40 o menos, hay una muy baja probabilidad de un recuerdo intraoperatorio, como se ve en este gráfico. La probabilidad de respuesta a partir de un valor de BIS de 40 o menos es prácticamente de cero. Pero algo que nosotros vemos con bastante frecuencia es que hacemos la laringoscopía y sube la cifra de BIS. ¿Y por qué sube el número de BIS? Si la laringoscopía en principio lo único que está haciendo es una activación autonómica. La cifra de BIS puede subir. Es porque cuando hay estimulación nociva, se produce activación de algunos núcleos. Dentro de eso está la liberación de norepinefrina a nivel de locus coeruleus, y este es el centro del despertar. Pero también recordemos de que cuando hacemos la laringoscopía, se produce respuesta somática, y esta respuesta somática consiste en el movimiento de los músculos de la frente, específicamente el músculo frontalis, y va a contaminar con actividad electromiográfica, y esto hace que el número de bits pueda subir. Y eso no es algo de extrañar. Por ejemplo, aquí en este momento haciendo la laringoscopía, previamente tenía el BIS en 40
con inclusive poca actividad desde el punto de vista electromiográfica. Pero cuando se hace la laringoscopía, el número bis ahora subió a 70, pasó de 40 a 70. Y eso no significa de que el paciente se despertó y va a tener recuerdo durante la laringoscopía. Es simplemente un efecto combinado de mayor actividad electromiográfica con incremento de la contaminación de la señal eléctrica sobre el conteo total del bis. Y por el otro lado, cuando dejamos de hacer la, la manipulación de la vía aérea, observe que desapareció la contaminación electromiográfica y el número bis inmediatamente bajó a 43 como el valor previo. Esto es importante para no llevarnos la idea de que con la laringoscopía el paciente se despertó porque el número bis subió. Pero este monitor también tiene la particularidad de que puede hacer el procesamiento del electroencefalograma crudo, que es este. Entonces, aplicando la transformada rápida de Fourier, es capaz de tomar todo este garabato del electroencefalograma no procesado y fraccionar en distintas ondas. Las ondas electroencefalográficas se clasifican de acuerdo a la frecuencia en ondas lentas cuando tiene menor de 1 Hz, ondas delta cuando tiene 1 a 4 Hz, teta de 5 a 8, alfa de 9 a 12, beta de 13 a 25 y gamma de 26 a 80. Esto significa de que en esta matriz de densidad espectral que tiene acá en el eje de las X la frecuencia y la cantidad de ondas se colorea siendo las ondas más abundantes la pinta de color rojo y las ondas menos abundantes las pinta de color azul. Entonces, eso significa, por ejemplo, que aquí en este patrón hay muchas ondas lentas y muchas ondas delta, porque aquí se ve de color rojo. En cambio, las ondas de tipo alfa también se encuentran en gran cantidad. Por el otro lado, las ondas beta y las ondas gamma, que son de alta frecuencia, de una persona que está despierta, resulta que prácticamente no hay. Eso significa de que, así como está, se interpreta de siguiente manera, que hay muchas ondas de baja frecuencia, que son estas, y pocas ondas de alta frecuencia. Eso significa entonces de que la persona está dormida. Y también, en algunos casos, si analizamos, por ejemplo, este es un monitor Nihon Kohden que no tiene la, el despliegue de la matriz de densidad espectral, pero acá se puede ver cómo este paciente que está recibiendo 15 miligramos por hora desde hace 3 días infusión continua, tiene este número que es el CEF95. CEF95 significa de que el 95% de las ondas tiene una frecuencia de 13.5 Hz o menos. ¿Y qué significa o cómo se interpreta? Resulta de que si, si vemos esta pantalla, podemos saber de que ese paciente con 13.5 Hz de CEF95 significa de que el 95% de las ondas se encuentra en este rango de ondas lentas, delta, teta y alfa. Esas son ondas de una persona que está dormida. Entonces, una persona despierta tendría onda beta, pero una persona dormida tendría ondas cada vez de menor frecuencia. Esto significa de que un CEF de 13 es prácticamente una garantía de que un paciente no va a tener recuerdo independientemente del número de bis. Y aquí se puede ver cuando una persona se empieza a despertar, aumenta la actividad electromiográfica, el número de bis por supuesto sube
el patrón electroencefalográfico cambia a ondas de alta frecuencia y de baja amplitud, y aquí se ve el brinco con la aparición de ondas beta, aquí una franja caliente que significa que ya hay muchas ondas beta compatible con una persona que se está despertando. Bueno, para ir terminando esta pregunta retórica, ¿cuál es el momento más probable para la conciencia transoperatoria? ¿Durante la inducción, durante el mantenimiento o durante el despertar? La respuesta es la opción C, durante el despertar. Y sin embargo, de forma intuitiva pensamos de que es durante el mantenimiento. Durante el mantenimiento es donde se da el escenario más aparatoso, que es el paciente que está despierto y paralizado. Pero durante el despertar, muchos pacientes refiere o recuerda haber sentido el tubo en la boca y que quería respirar, no puede respirar. Y eso significa de que durante el despertar tenemos que dedicar tiempo suficiente y sobre todo no molestar a los pacientes cuando estamos aterrizándolo. Aquí, ese es el escenario ideal. Paciente aquí esperando el despertar, mientras nadie está molestando al paciente, nadie está tocando al paciente, nadie está estimulando al paciente. Y también en algunos casos hay que tener en cuenta de que puede quedar con una parálisis despierta después de una dosis única de succinicolina. Esta paciente tuvo la desdicha de padecer de una parálisis por una pseudocolinesterasa atípica. Esta paciente vea que está despierta, aquí está con lágrimas y, y parece algo contraintuitivo de que con una dosis de succinicolina, que en la inmensa mayoría de los casos dura solamente unos 5 o 6 minutos, estuviese paralizado por horas de horas. Entonces, como el 50% de los eventos de conciencia y de recuerdo transoperatorio se da durante el despertar, esas son las medidas importantes. No aterrizar al paciente antes de tiempo. Una muy mala costumbre es que el cirujano ponía, antes de terminar de poner los puntos, cuando está empezando a cerrar la pared, ya quita todo y es cuando el paciente en los últimos puntos está sintiendo que lo está punzando y con el tubo adentro y siente entonces la molestia de la garganta. Mantenga la respiración con ventilación mecánica controlada hasta donde sea posible y no que apaga el ventilador y el paciente se despierta con la sensación de ahogo. Siempre hay que estar pendiente de la presencia de relajante neuromuscular residual y optimizar la analgesia predespertar. Eso le va a dar más tiempo al paciente para que tenga un despertar de mayor tranquilidad. Y esto es lo que deberíamos de buscar, que los pacientes, mientras sea trasladado al servicio de recuperación, tenga una conciencia completa, que no esté paralizado, que no tenga dolor, que no tenga escalofrío y hemodinámicamente estable. Y para lo último, hay que hacer una entrevista al paciente si hubo o no recuerdo intraoperatorio. Si el paciente refiere que tuvo recuerdo, hay que explicar bien y validar el evento, porque a veces el paciente lo que está era como soñando o con algún tipo de confusión y cree que estuvo despierto, pero esto hay que validar, dar seguimiento y en caso de que definitivamente hubo un evento de conciencia transoperatoria, hacer una referencia a psiquiatría para el manejo respectivo. Y para finalizar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Son 3 mensajes. Primero, la conciencia transoperatoria es un resultado adverso altamente prevenible, si no es que la totalidad de los casos. Esto además lleva a los pacientes a un trauma psicológico que es difícil de reparar y a veces nunca se termina de borrar. El paciente va a quedar con un síndrome de estrés postraumático y tenemos que reenfocar siempre el concepto de la profundidad anestésica para evitar de que los pacientes tenga recuerdo transoperatorio y peor, en el peor de los casos, está despierto y
paralizado.